Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarles nuevamente en este video. Hoy decidí hablar sobre un tema muy polémico y controversial que tiene que ver con la ciencia y la religión y las creencias de cada comunidad, cada persona, que son los milagros. Algunos autores han dicho que la vida es un milagro, yo estoy de acuerdo. Hay muchas hipótesis de cómo inició el universo, si hace la expansión del universo fue hace 100 millones de años, si el hombre tiene 90.000 años de haberse evolucionado, si hay galaxias fuera de esta galaxia, hay galaxias, hay colisiones de galaxias que viajan a 50.000, 60.000 kilómetros, pero del universo no sabemos qué hay fuera del universo, si hay límites, si hay un infinito. Aristóteles diría posiblemente que el universo era infinito. El universo tiene todos estos sistemas de estrellas, de soles, de lunas. Hay planetas que tienen 27 lunas, por ejemplo. No todo es como pensamos o pensaríamos que fuera aquí en la Tierra. La vida ya es un milagro. Lo que representa la vida y los elementos de la vida, los gases, el oxígeno, las temperaturas, todo esto. Hoy hay controversia si el universo hay más universos, si hay universos paralelos. Había hablado de las cuerdas, de la teoría de las cuerdas, de las vibraciones, cómo las cosas son vibraciones, que suena un poquito a teoría religiosa, suena un poquito a teoría no convincente, pero lo han escrito grandes científicos en grandes publicaciones, se puede leer sobre las teorías de las cuerdas. El punto es que hay muchas cosas que pueden ser consideradas como un milagro, que son tal vez, resultado de un creador o de una creación irracional, no se puede razonar eso, pero también sería irracional posiblemente no encontrar otra explicación de cómo se inició la vida y el universo. Sigue estando en las mismas, seguimos estando en las mismas, con explicación religiosa o sin explicación religiosa. El punto es que hay vida, que hay transiciones, que hay evolución en el espacio, en las galaxias, en los planetas, en los individuos. Si tuviéramos a alguien que nos esté viendo desde arriba, seríamos como hormigas, seríamos como abejas. Las abejas son muy importantes en la naturaleza, son muy importantes en la cuestión de la fertilización, como otros animales, como otros insectos. Nos veríamos desde afuera diminutos. Hay quien diría que si Dios es tan grande, pues no, a la mejor ni nos alcanza a ver, seríamos moléculas, átomos, partículas posiblemente. El milagro es un término que se ha tratado de entender o definir cómo algo puede ser fuera de la norma o fuera de lo esperado, fuera de lo establecido desde el punto de vista del método científico. La ciencia tiene causas y efectos. Esto produce esto. Por ejemplo, se pone agua a hervir. Sabemos que a los 100 grados o 90 Celsius puede hervir o 60. Esto pasa aquí en China, en Japón, inclusive hasta en el Polo Norte. Las condiciones son similares o son iguales. Pero ¿qué pasa cuando esa ley de la naturaleza no se cumple? Parece que es un milagro, parece que está desviado de lo natural, desviado de lo esperado, de lo que esa persona presupone que va a pasar o va a suceder. Y eso es el milagro. Es un elemento que está fuera del alcance de la percepción del entendimiento. No se esperaba en ese momento. Por ejemplo, una persona, un joven no sé, de 23, 24 años, tiene un accidente muy fuerte y queda en estado vegetal, estado vegetativo, en estado de coma en Estados Unidos. Casos reales. Se esperaba que muriera, se esperaba que no tuviera funciones motrices, motoras, ni pudiera hablar, ni nada. Los médicos le dan fe, creo yo que un médico da fe y esperanza, lo vemos hoy en la pandemia a nivel mundial. Hay médicos que se dedican a los demás como enfermeras, como muchas personas.
que dedican su vida a los demás. Los médicos a este paciente le dan poca vida porque la probabilidad es muy baja, es casi nula, de que sobreviva. O de que tenga este término que me molesta un poco, el concepto de calidad de vida, que yo también lo he usado. Calidad de vida, ¿qué es? Porque el concepto de calidad viene del punto de vista administrativo empresarial, no viene desde el punto de vista religioso o científico. Técnicamente no hay una calidad de vida, simplemente hay vidas diferentes, no hay una mejor que otra, son distintas ocasiones, distintas formas de ser, pero bueno. Este término mezclado de la economía, de la administración con las humanidades, calidad de vida, inclusive se maneja calidad de muerte, que después hablaré de ese término que lo he analizado bastante, el concepto de calidad no calidad de muerte, perdón, de muerte digna. ¿Qué es una muerte digna? Hay muertes dignas, por ejemplo, yo pongo mucho en duda ese concepto de dignidad de la muerte o del tánatos, que es la muerte, pero después abundaré un poco sobre ese tema. Entonces los médicos hacen lo posible, lo profesional, lo ético en curar a este muchacho. Perfecto. Les dicen que la probabilidad de su familia es casi nula. Las tomografías, todo lo que ven de su cerebro no funciona. Sabemos que el cerebro es como el CPU, el que da químicos, energía, es la manera en que pensamos, razonamos, la conformación de la personalidad está en el cerebro también. La moral está en el lóbulo frontal, prefrontal, la cuestión auditiva. Muchas funciones ejecutivas importantes están en el cerebro a nivel cerebral. Y le dan poca vida y la mamá dice, yo tengo fe en que mi hijo va a salir adelante. Es una cuestión personal, independientemente de su religión, no importa y la religión, es una cuestión de su fe, de su creencia, de su valor para sacar adelante a su hijo, así le lleve toda la vida. Qué hermoso gesto que la madre le dedica todo el tiempo a su hijo para verlo bien, para verlo estable. Y no es que haya desconfiado de la ciencia o de los médicos, es que ella tenía esa creencia en los milagros. Y de cierta manera esa creencia posiblemente produjo una disposición o predisposición a creer que su hijo iba a mantenerse vivo y a leer y a escribir y a hacer las funciones, digamos, naturales de una persona. El leer, el escribir, el observar, el dialogar, el cantar, el rezar, el todo esto. Ella insistió en que iba a estar con él. Los doctores siguen, existe siempre el problema económico, lamentablemente, porque tener una persona en coma no es fácil, obviamente, en estado vegetal. Las cuestiones económicas son muy fuertes, que llega un punto en que hay gente que vende terrenos, casas, propiedades para mantener a esa persona en vida. Bien, ahí está el valor de la vida del hijo sobre sus bienes materiales. Tener que ahorrar o sacar los ahorros que tuviera para pagar medicamentos, médicos, hospitales, diariamente. No estamos hablando de una condición que se quita en un mes, en una semana. Estamos hablando de una condición que puede durar toda la vida y que el dilema económico siempre debe entrar ahí, siempre debe de estar presente porque es parte de la realidad de la economía y porque lamentablemente el acceso económico es lo que permite que alguien salga adelante y lamentablemente es también lo que frena que alguien salga adelante. Entonces pasan 10 años, no se ve ningún resultado. La señora reza, la señora le ayuda con las enfermeras a que su hijo coma a través de sondas, a través de intubaciones. Difícil ver a un hijo así, tan joven. Causa sentimiento, causa inclusive más que fortaleza, debilidad. ¿Quién le va a ayudar a la señora? ¿Quién va a ayudar a ese muchacho? Las amistades pues desaparecen, lamentablemente lo tengo que decir así. Muchas veces los buenos o grandes amigos, pues quién sabe dónde quedaron para ayudar,
porque ese muchacho pues ya está en otro estado, ya tiene otra apariencia, ya está en otra condición. Y aparte queda ese sentimiento como muy privado en la familia. Como que también hay quien dice, no me interesa que lo visiten los amigos. También hay quien dice, no me interesa que le hablen o que le hagan ruido o le produzcan un estímulo externo para ver si reacciona. Pero desaparecen los amigos, no hay llamadas, no hay nada. La señora tiene que tomar mucha fortaleza, tiene que tomar mucha dedicación, tiene que tomar la vida muy en serio de su hijo y de su vida también. Los doctores hicieron lo posible, la ciencia médica hizo lo posible. Hay limitaciones, obviamente, como en toda ciencia, está limitada. No necesariamente por el dinero, sino por las ideas, por los equipos. No existen equipos para todo, no existe teoría para todo, y ahí es donde entra la cuestión de los milagros. Hay enfermedades, padecimientos que no tienen explicación. Ya alguien lo podría considerar como algo nuevo para la ciencia, algo por estudiar. Y hay quien lo consideraría como algo milagroso. No hay explicación para esa enfermedad, o no hay explicación para esa condición, o no hay explicación cómo está vivo todavía. La señora sigue rezando, sigue pidiendo, toma la mano del hijo, no se va del hospital nunca, prácticamente vive con él, le dejan estar con él en algunas horas. La cuestión, repito, económica se viene más pesado, obviamente después de 10 años. Los mismos doctores la siguen viendo, lo siguen viendo. Y sabemos que hay quien opina a nivel legal, ahí depende del estado, de la moral, de las decisiones, hay quien dice ya, vamos a darle fin a su vida. Y hay quien opina no, hay milagros y voy a seguir adelante. Entonces pasan 10 años, pasan 15, ella lee, ella escucha música, ella tiene contacto con la realidad, pero no descuida nunca a su hijo, nunca. Yo creo que ese es un ejemplo enorme del amor de madre, de por un lado cuidar de su hijo joven en esa condición complicadísima, el no darse por vencida, aunque la ciencia le diga que no hay manera, aunque los médicos digan que no hay manera de sacarlo adelante. Ella sigue en pie, ella sigue con ese motor interno que es el carácter y la voluntad. Y lo más importante es el amor de la madre para que ese hijo salga adelante, así sea un parpadeo, para ella es lo máximo en el mundo, para esa madre, no para los demás. Para los demás es un paciente más, para los demás es una persona intubada o con problemas de lectura, etcétera, inconsciente. Nadie sabe el futuro, nadie sabe qué va a pasar. Y después de 20 años sigue insistiendo que su hijo va a salir adelante. Increíble. Hay quien diría yo no voy a gastar mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, ya no hay remedio, mi hijo aquí queda. Hay quien diría ya no hay manera. Hay quien diría yo sigo adelante, invierto en mi hijo, es lo único que tengo, es lo máximo que tengo. Vale la pena porque yo sé que él tal vez haría lo mismo por mí, posiblemente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pasan un cuarto de siglo, 25, 26 años, y el muchacho que estaba dormido, que estaba aparentemente inconsciente, empieza a levantarse. Levanta los párpados, levanta los ojos. Estaba como en un sueño inducido. El coma es eso, un sueño es un sueño. Que muchos que han estado en coma dicen que se va muy rápido, no sienten el tiempo. Y empieza a ver la luz. Cuando una persona, un bebé, un niño, no tiene los ojos cerrados, empiezan muchas veces a llorar porque ven la luz.
les cala, les molesta, no entienden la realidad, no la pueden interpretar todavía. La luz es el elemento que nos ayuda a interpretar lo que tenemos. Sin luz no podemos ver un árbol, una casa, un carro, un libro, una persona. La luz es la que refleja la existencia, la realidad, pero cala. Como hay personas que les cala la realidad. Este muchacho empieza a despertarse y la mamá dijo después de 25 años, increíble. Mis rezos, mi amor, mi paciencia, sobre todo mi prudencia han funcionado. Es un caso real, como hay muchos casos reales, de jóvenes, de adultos, que han sobrevivido 10, 15, 20 años. Se esperaba lo peor y pasan lo que alguien llamaría milagro, otra persona lo llamaría suerte, buena suerte. Otro lo llamaría casualidad de la vida. Otro lo llamaría inexplicable. Y empieza ya a ver, a platicar, con palabras monosílabas, muy cortas, pero ya empieza a emitir sonidos. La necesidad y el deseo de comunicarse es importante, es imperativo. Después de 25 años, ya había crecido, muchas veces lo habían afeitado, le tenían que hacer absolutamente todo. No podía ni siquiera observar la realidad, ni siquiera leer o escribir o hacer alguna acción. Todo lo hacían por él. Y llega un punto en que la señora dice, wow, esto es un milagro. Siempre reza con su hijo, canta, lo estimula a través del oído, a través del contacto con la realidad. No lloró en ese momento, no era pesimista, no esperaba lo peor, esperaba lo mejor. Ella era el motor de su hijo y el hijo era la única persona que tenía, aparentemente, porque los amigos, pues, quién sabe dónde quedaron. Este es un caso, creo yo, de milagro, que a veces se documentan, a veces no se documentan. Los milagros a veces pensamos o a veces se piensa que es necesariamente una imagen. Yo soy muy respetuoso, yo creo en ciertas imágenes, pero el milagro va más allá de esto. El milagro es algo que parece fuera de la ciencia, inexplicable. El milagro es algo que el tiempo va dando y va proporcionando el entendimiento de que todo es posible, pero hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia y no derrotarse. Si la señora no hubiera tomado la mano de su hijo, no le hubiera cantado, no le hubiera hablado, no le hubiera estimulado por 25 años, quién sabe qué hubiera pasado, quién sabe si ese milagro se hubiera dado. Ella fue parte del milagro, digo yo, pienso yo. El joven empieza a hablar en monosílabos y algo que se ha descubierto en la ciencia y está publicado en 3, 4 journals muy importantes a nivel mundial. Por alguna razón del cerebro, por alguna razón de las conexiones, porque uno de los enigmas más importantes del cerebro humano es que todavía existe esta interpretación si el cerebro nacemos conectados con todo el cerebro como si fueran cables conectados ya, o si cuando hay un bebé se están conectando y haciendo las conexiones. Es una de las grandes preguntas, diría yo, en la ciencia, en la neurología. Nacemos ya con todas las conexiones armadas, por así decirlo, es como un rompecabezas armado. O apenas las neuronas, las dendritas están, por así decirlo, relacionando, apareando con las experiencias que tiene el ser humano, el sujeto. Cuando huele algo, cuando escucha algo, cuando tiene alguna sensación, las neuronas se van juntando, reajuntando, apareando, van pasando transmisión de electricidad, de sodio, de elementos como el potasio, que la fórmula química es la K, en la tabla periódica es la K, lo tiene mucho el plátano, el potasio, en el cerebro hay potasio, hay sodio, hay cloruro de sodio y hay electricidad. Y cuando alguien aprende algo, escucha un sonido, platica con alguien, se van reagrupando como en sistemas. Exactamente pasa como en el universo.
los universos se reagrupan, las galaxias, las estrellas, por un lado, los planetas se van moviendo, hay movimiento, hay vida, hay cambio, hay evolución. Y hay quien no sabe si nacemos ya con esa estructura así, como si estuviera congelada, o si esa estructura se está modificando como una especie de plasticidad, una maleabilidad del cerebro, que va adaptando y va tomando personalidad, va tomando forma a ese individuo. Y se dan cuenta que en ciertos avances científicos se dan cuenta que muchos pacientes en coma que logran hablar después de varios años o varios meses, hablan en otro idioma. Está publicado. Un idioma que a lo mejor escucharon en su niñez, que a lo mejor escucharon en su adolescencia, tuvo que haber algún estímulo por ahí. Y por alguna razón que no puedo explicar aquí, que mucha gente no, científicos no han podido explicar, acaban hablando palabras de otro idioma. Por ejemplo, el joven hablaba inglés americano, porque también hay inglés británico, el de Inglaterra no es el mismo inglés británico y americano, y acabó hablando por decir español, que no sabía, palabras en español, o acabó hablando italiano, coreano o portugués. Es algo muy extraño que hay evidencia de algunos pacientes que llegan a hacer sonidos de otros idiomas, palabras de otros idiomas. Será su inconsciente, su subconsciente, quién sabe. No pasa en todos los casos, evidentemente. Él ya abre los ojos, él mueve las pupilas. La señora estuvo 25 años al pendiente de su hijo. Obviamente no podía escribir, no podía hablar, todo lo tenían que hacer por él, le tenían que dar muchísima ayuda, muchísimo afecto. Y parece ser que las personas que están en coma escuchan a su alrededor, están percibiendo lo que está pasando con la enfermera, con el doctor. Hay bastante investigación sobre eso. Es controvertido ese punto. Hay quien dice, no, la persona está dormida, no escucha, no entiende nada. Hay personas que dicen, no, sí, inclusive hay muchos libros. En Estados Unidos me ha tocado ver, no he leído todos, obviamente, pero me ha tocado ver por lo menos 20 autores, así no escritores de ciencia ficción, no profesionales, sino personas, digamos, que tuvieron la experiencia de ver un túnel de luz. Esto no tiene nada que ver con la magia ni adivinación, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con experiencias posiblemente del mismo cerebro. Estas personas se han levantado de coma y han escrito su experiencia de ver un túnel, un rayo de luz muy intenso. Yo no podría explicar si es el cerebro, es un engaño, es una farsa, es una imitación, es verdad, es mentira, no lo sé. Pero son personas que ponen su nombre, ponen su testimonio real, no es un cuento de ciencia ficción. Y a él a lo mejor no le pasó eso, no vio un túnel de luz, pero posiblemente escuchen el ambiente, perciban el ambiente, perciban la mano, las manos de la enfermera, del doctor, de la mamá. En medicina por muchos años se habló de esta situación de cómo había fama de médicos de que eran muy objetivos, muy distantes. Pues claro, porque tienen que hacer su labor, tienen que entrar en terrenos muy delicados, que es la vida humana. No pueden estar haciendo confianza, no pueden estar de amigos. Y me estoy acordando ahorita de una película de Cantinflas, cuando Cantinflas, Mario Moreno le da la mano a uno de sus pacientes y en 2 días se recupera más. La cuestión afectiva es muy importante, lo que hoy en la pandemia no tenemos. Hay que tomar distancia, no hay que platicar cerca. Es lo que está faltando hoy en la pandemia, un poco más la cercanía entre familiares o entre colegas o entre compañeros. Ahorita hay mucha distancia entre los seres humanos. Y entonces resulta que se levanta y ya puede mover sus brazos y poco a poco empieza a hablar pidiendo de comer y en dónde estoy y se recuperó. Se escribieron libros, a veces se hacen documentales y películas de esto, se recuperó. Llega un punto en que estas personas se recuperan que hasta pueden caminar lentamente, pero caminan, escuchan, hablan, intervienen.
Es un milagro. ¿Cómo lo puede definir la medicina? ¿Cómo lo puede definir la ciencia? Si es algo que no se espera que suceda, si es algo que no esperamos que vaya a pasar con alguien. Es algo increíble, pero donde la mamá fue un factor importantísimo, digo yo, para su recuperación. No se hubiera recuperado sin ese afecto, sin esa voz. El tono de voz influye mucho en las personas, sin esa fe, sin esa tal vez espiritualidad que le transmitió a su hijo. No hubiera recuperado ese solo, aislado, con sana distancia de todo el mundo, sin que nadie se le acercara. Estoy casi seguro que no hubiera tenido una buena recuperación. Yo no sé si hay estudios, pero debe haber estudios de personas que se recuperan más rápido cuando tienen a sus familiares cerca, escuchan su voz, escuchan sus palabras, sus intenciones, hasta su zozollo o su llanto. Hasta eso influye posiblemente la cuestión emocional en el cerebro humano, en el ritmo cardíaco. Que aquellas personas que quedan solas, aisladas, sin nadie que los acompañe, sin nadie que les dé la mano o la esperanza. Y que pueden salir adelante definitivamente, pero que no saldrán adelante de la misma manera, sino de maneras muy diferentes. Es un ejemplo de un milagro constatado, es un ejemplo de una recuperación después de 25 años. Es un ejemplo de prudencia, de fe, de consistencia, de sacrificio humano de una madre por su hijo. Que pudo haber dicho es una pérdida de tiempo, es un gasto innecesario. Ella decidió otra cosa. Ha habido milagros en los que somos católicos. San Francisco de Asís, me tocó ver la Albernia, que era un cerro que su amigo árabe le había regalado, dice la historia. Y Francisco de Asís leía la Biblia, aunque dicen que era ignorante, no era tan ignorante como decían, sabía, era letrado, sabía cosas. Inclusive muchos no dicen que San Francisco de Asís venía de familias pudientes, tenía una clase social media alta y paradójicamente pasó a ser uno de los más pobres a nivel físico, a nivel material, desapropiarse de sus bienes para apropiarse de Dios, para apropiarse de la Biblia, para ayudar al prójimo, para ayudar al semejante. Y los que somos creyentes sabemos que San Francisco de Asís tenía los estigmas o las llagas. También un punto, yo no estoy diciendo que los tuvo, se dice eso en las narrativas, en las anécdotas. Para muchos un milagro del Señor, para otros un problema psicosomático, para otros no existió eso. Pero se dice que Francisco de Asís murió con las llagas o estigmas que le dieron. ¿Por qué le iba a dar Dios el dolor? Porque el dolor es una forma de purificar, el dolor es una forma de, por así decirlo, pasar a otro estadio o a otra etapa que muchas veces no se entiende. Es una elevación espiritual más importante. Es olvidar lo carnal, es olvidar el dolor físico para filtrarlo, por así decirlo, por lo espiritual, para poner en primer plano la bondad de Dios, para tratar de ser como Cristo y las llagas. Como es un tema muy sensible, comento que estoy haciendo algunas observaciones de que las llagas, algunos dicen, bueno, ¿cómo San Francisco las tuvo aquí? Si técnicamente Cristo fue clavado aquí, en el cúbito, en el radio, no en la parte de aquí. El punto es que se dice que tenía llagas. Como pasó con el Padre Pío, que en el Padre Pío hay videos del Padre Pío increíble, en la misa donde tiene las llagas. Hay videos, hay evidencia, no diría científica, pero sí evidencia pues de personas que lo vieron en misa. Y lo que hacían las personas con llagas era taparse la mano para que no sangrara la llaga, porque había un dolor aparentemente muy fuerte. Después hubo un italiano que vino precisamente aquí a Monterrey, recuerdo, que yo no lo conozco, pero recuerdo que vino a
una entrevista a Monterrey hace varios años. Y este señor, esta persona carpintero también, se le habían determinado que tenía llagas. No era una creencia, era una cuestión física. Lo curioso del milagro es que, por un lado, se piensa que no hay que tener evidencias. Es como creer ciegamente. Pero por otro lado, cuando se investigan los milagros, milagros, no me refiero al milagro de la vida, que es muy grande, que es muy difícil de explicar, cómo inició la vida, etcétera. No me refiero a eso. Me refiero a los milagros que las personas pueden tener o por las que pudieron pasar. Lo curioso es que se pide evidencia. Cuando se hace una investigación de milagros, piden fotos, piden videos, pide evidencia. Hay todo en la iglesia, hay toda una formación para estudiar los milagros. Eso es lo paradójico, que por un lado no se cree que existen porque no hay evidencia, y por otro lado se está pidiendo una evidencia, cuando no siempre va a haber una evidencia. El milagro posiblemente de Fátima, está Medjugorje y Fátima, no me acuerdo cuál está autorizado, hay uno que no está autorizado, otro sí. Y se cuenta en los libros y se narra que el sol dio la vuelta muchas veces. Bueno, pues hay fotografías de ese sol, increíble, hay fotografías de ese sol. Yo no sé si es verdad, yo no sé si es mentira, yo no sé si alteraron la fotografía o no, pero se dice que alrededor de 60,000 personas o no sé, 50,000 personas vieron el sol dar espirales cuando aparece, cuando aparece la Virgen de Fátima, me parece que es de Fátima, que hablaría que Rusia se convertiría, que hablaría de las naciones, que era un discurso más que todo político, y era un discurso también espiritual muy importante. Hay libros, hay fotografías, hay documentales de todo eso. Esos son los milagros, por así decirlo, famosos, populares, que se han venido exponiendo o publicando en videos, en fotos, en medios de comunicación. Pero luego faltan los milagros personales, individuales, los que cada quien en su interior sabrá si cree o no que esto es un milagro, no es un milagro, es una casualidad de la vida. Si una persona enferma, ¿por qué cura sin medicinas de repente o sin ayuda hospitalaria? ¿Será una casualidad? ¿Será una sugestión de esa persona que se curó sola poco a poco? Hay muchas explicaciones para lo mismo. Esa es una de las situaciones también. Uno de los grandes milagros católicos de todos los tiempos fue a mí me tocó visitar en Italia cuando fuimos a un lugar que se llama Lanciano. Lanciano es el lugar más pequeño que he ido, cerca de Roma, del Vaticano. El Vaticano es un país, algunos dicen que es un país, estado, tiene su moneda, tiene su bandera y todo. Muy cerca de ahí está Lanciano. Y Lanciano es uno de los lugares más pequeños que he visto yo, es una especie de iglesia. Y ahí se dice que hay un milagro también de una hostia. Yo no lo digo, se dice, ahí está puesta la hostia. De una hostia que consumimos o tomamos los católicos en misa, cuando creemos que es el cuerpo de Cristo. Y tiene sangre humana. Y a mí me tocó, en aquella época existían las cámaras 8 milímetros, me tocó tomar video, no tengo las fotos y videos aquí, pero por ahí debo de tener el rollo. En aquellas épocas eran rollos, no había celulares, no se podía tomar en celular, no existían. Y se habla de la sangre en Lanciano, Lanciano significa la lanza. No sé si está autorizado o no, porque es un tema muy controvertido también en la situación religiosa. ¿Quién autoriza? ¿Por qué se autoriza un milagro? Es sujeto a investigación científica. Es lo curioso. Un milagro es sujeto a investigación por científicos. Es la paradoja también. No es cualquier cosa que se aparezca o cualquier cosa que se diga que es un milagro. Tiene que ver con una creencia personal, una creencia popular de algunos grupos, no de todos, obviamente, y que es también muy respetada. Y el anciano tiene la hostia, que ya está consagrada, y comenta la historia que un padre, en la época de, no sé, 1900, no sé, estaba dando la hostia y de repente el padre no creía y tenía dudas de Dios y de Cristo y qué estoy haciendo.
Y se dice que no creía en lo que hacía, era como automático, lo que hacía era como que obligado, pues era su obligación dar la hostia, la comunión a las personas creyentes. Y en ese momento pasa ese milagro del anciano. Es obviamente polémico, hay quien cree, hay quien no cree, hay libertades de creer y de no creer, pero es interesante estudiar, es interesante analizar la hostia con las gotas de sangre. Me parece que han estudiado algunos científicos la hostia del anciano. Un lugar fresco, cuando fui, un lugar muy tranquilo, y tenían expuesta la hostia en el sagrario, me parece que era un sagrario cerca del copón, lo que tiene la iglesia, el copón o la misa, el altar. El altar significa donde se dan las ofrendas. Estaba la hostia del anciano. Hace muchísimos años fui, hace más de 20, y todavía recuerdo ese milagro. Para algunos milagros, para otros historia, para otros no es nada, para otros puede ser todo. Así como esa señora, que fue todo dar la vida, literalmente 25 años por su hijo, para verlo abrir los ojos y verlo platicar, aunque sea poquito tiempo. Son los milagros de la vida. Son las cosas que no se espera uno que vayan a suceder. Y claro que hay muchos cuestionamientos, ¿por qué Dios le da milagros nada más a los católicos o no? También se los da a los no católicos, a un ateo, a un agnóstico, a un creyente puede creer en milagros, aunque no cree en Dios o en Cristo. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Los milagros son para todos, es un Dios de justicia o es nada más para un fragmento de la población. Hay muchos cuestionamientos. Los milagros son una cuestión sensorial o psicológica, donde se quiere ver cosas que no se ve, no existen, alucinatorias. Hay quien dice que sí, en parte, hay quien dice que no, tiene una parte de realidad, una parte de evidencia, una parte de verdad. Hay muchos cuestionamientos sobre el milagro, porque hay un milagro por persona en la vida o no hay milagros por persona. Esas personas que dicen, bueno, ya me recuperé una vez, y me volví a enfermar y ya no me recuperé después. ¿Por qué no tuve 2 milagros en la vida o 3 o 4? Bueno, hay muchos cuestionamientos sobre la situación de los milagros. Los invito a reflexionar sobre el poder de la creencia, el poder del milagro, no importa en qué fe, en qué religión estés. También existen creencias en la ciencia, falsas y verdaderas, abiertas y cerradas. Analicemos qué es un milagro en nuestras vidas. ¿Lo hemos tenido, lo hemos vivido, lo hemos presenciado? ¿O son alucinaciones solamente, o son inventos nada más para llamar la atención? ¿O son cuestiones de sugestión? Ahí tenemos que ver a la persona, su vida, su desarrollo, su historia, su verdad, en qué cree, en qué no cree. Y yo estoy convencido que hay milagros también para los no creyentes. Tiene el milagro, y lo digo con mucho respeto y firmeza, tiene el milagro más grande de los no creyentes, pues es la vida, que tampoco han podido explicar, ni nosotros hemos podido explicar a ciencia cierta. Los milagros, no todo lo que se dice milagro es milagro, sí creo que pueden existir y creo que son a veces señales tan sencillas que las dejamos pasar, que no nos damos cuenta. Que en un mundo moderno, posmoderno en el que vivimos de tanto ruido, de tanta agitación, de tanto estrés, de tanta clasificación de problemas mentales, emocionales, que hace 30, 40 años no existían todas estas clasificaciones de problemas de esquizofrenia y de paranoia y de esto y del otro, no existían. En un mundo que se clasifica a todos de correctos, incorrectos, de sanos o no sanos, en un mundo que hace mucho ruido, pero tiene poco silencio para meditar, para pensar lo que es el milagro en la vida. Para algunos el milagro es lo que otros nos ayudan a hacer, a conseguir. Hay personas que ayudan a hacer milagros. Para otros no, solamente Dios puede hacer un milagro o concedernos un milagro a través de la fe, del rezo y de la obediencia correcta, del ser correctos. Y para otros no existe. ¿Qué pasa en nuestras vidas con los milagros? ¿Hay o no hay? ¿Hemos sido parte de un milagro o no hemos tenido un milagro?
Les pongo este interesantísimo tema sobre la mesa para reflexionar. Espero que tengan muy buenas tardes. Gracias por su atención y nos seguiremos en la próxima cápsula. Gracias.